Nicolás Roerich fue el mensajero de la paz, el mensajero de la cultura, el mensajero de la belleza. Lo hizo a través de sus obras, también a través de sus escritos y a través del legado que simbólicamente dejó a la humanidad, que está sintetizado en la bandera de la paz. Elena Roerich fue nombrada por la jerarquía espiritual, por la Hermandad Blanca, como Uruzbati, la que alumbra nuevos caminos y la que libera del prejuicio. ¿Por qué motivo esta definición? Porque conocer el sendero del Agni Yoga y seguir el sendero del Agni Yoga implícitamente conlleva que realizamos en nosotros una ampliación de conciencia que constituye el último eslabón evolutivo en nuestra evolución como seres humanos en este cuarto reino. Para acceder al quinto reino, pasando por la iniciación de la crucifixión, tenemos que recorrer forzosamente el sendero del Agni Yoga. Se trató de un matrimonio ígneo. Trabajaron con el fuego del espíritu, y sobre todo constituyeron, tanto ellos como sus hijos, un ejemplo de vida espiritual, puesto que podían vivir muy cómodamente, pertenecían a la aristocracia rusa, pertenecían a la nobleza rusa, era una familia realmente acomodada. Sin embargo, en pos de seguir con su objetivo, se arruinaron en 2 ocasiones y pusieron en peligro sus propias vidas en numerosas ocasiones. Realizaron un servicio a la humanidad por mandato de la jerarquía planetaria de la luz y del amor. Sus hijos, Yuri y Svetoslav, les ayudaron en este proceso. Yuri acompañó a la familia en la expedición que realizaron por Asia Central, y Svetoslav fue quien dejó su legado al Museo ICR de Moscú, en la época en la que Gorbachov era presidente de la Unión Soviética. Realizar el camino del Agni Yoga, seguir el sendero del Agni Yoga, realizar ese camino de ampliación de conciencia, conlleva una obligación. Obligación que, espiritualmente hablando, inició Blavatsky, Elena Blavatsky, puesto que fue la que dio a conocer esa enseñanza oculta a todo Occidente y a toda la humanidad, con el objetivo de sembrar las bases para el futuro que a la humanidad le espera, ese acceso a la nueva era, a la era en la que la gran mayoría de seres humanos serán Agni Yogis, es decir, seres que habrán interiorizado el Agni Yoga en su interior, y eso hará posible que puedan desarrollar una vida en equilibrio con los designios del espíritu, y harán posible la transición del planeta Tierra a convertirse en un planeta sagrado. Conocer esto significa aceptar la realidad de la raza humana. Y la realidad de la existencia de la raza humana es que anteriormente a nuestra raza aria han existido civilizaciones anteriores. Por ese motivo hemos puesto aquí el cuadro de Krishna. Krishna, sabéis que es un avatar de Vishnu, que es venerado en la India, y que en el Mahabharata, cuando se habla de Krishna, se hace referencia a las enseñanzas espirituales que Krishna transmitió al guerrero Arjuna. Pero no solo se hace referencia a eso. Cuando se lee el Mahabharata en profundidad, nos damos cuenta que habla de una civilización con un tremendo desarrollo tecnológico. Y fruto de ese desarrollo tecnológico se estableció y se desarrolló una confrontación entre fuerzas de la luz y fuerzas de la oscuridad.
Y precisamente en el Mahabharata se están inspirando muchos científicos que están avanzando hacia los descubrimientos de la ciencia actual. El que esté elegida una música de piano de fondo es en honor a Elena, porque ella era concertista de piano y entonces cuenta que en una ocasión tenía que examinarse, hacer unas pruebas en el conservatorio y no había practicado y se enfrentaba ante el dilema de hacer las pruebas o no hacerlas. Como una guerrera que era, pues afrontó la prueba y dice que en el momento que puso el primer dedo en la primera tecla comenzó a fluir y bueno, hizo un examen realmente primoroso. Y claro, ella lo cuenta como que ahí se produjo una manifestación del cáliz, es decir, afloró el interior de su alma, las experiencias que ella había tenido, vidas pasadas, como virtuosa del piano, y fue lo que hizo que superase aquel trance. Otro cuadro que hace referencia precisamente a la existencia de razas anteriores a la raza aria es este cuadro, tiene por nombre Chud y hace referencia a una leyenda rusa que circulaba entre los viejos creyentes, que decía que hacía muchísimo tiempo un pueblo se refugió en el interior de la tierra. Era un pueblo dotado de mucha sabiduría y era muy difícil que tuviesen algunos contactos con quienes vivían en la superficie del planeta. Y por supuesto la leyenda de la Atlántida, que nuevamente hace referencia a aquella civilización dotada de una enorme tecnología y nuevamente de ese enfrentamiento entre fuerzas luminosas y fuerzas oscuras, ese enfrentamiento entre magia blanca, entre magia negra, que tuvo como consecuencia la reacción de los grandes seres, la reacción de Sanaskumara, y se produjo el hundimiento de la Atlántida, que se produjo en 3 etapas. La última de ellas es la que, según los estudiosos, data del año de hace 10.000 años aproximadamente, que es la que hace referencia a Platón. Este hundimiento de la Atlántida sirve de base, de punto de partida para comenzar el análisis simbológico de la obra de Nicolás Roerich. Este cuadro tiene por nombre Madre del Mundo. Madre del Mundo hace referencia a la creencia oriental en la Madre del Mundo, pero en la Madre del Mundo bajo el concepto de que representa ese aspecto femenino, ese origen femenino, ese principio femenino que existe en la naturaleza de Dios. Avanzar en el sendero del Agni Yoga significa olvidar ese concepto de un Dios antropomórfico hecho a imagen y semejanza de quienes veneran a Dios. Dios debemos de entenderlo como un aspecto masculino que cuando reflexionamos lo tenemos en nosotros, pensamiento masculino entendido como esa ideación, esa creación de una idea, de un arquetipo, y el aspecto femenino es el que se encarga de dar a luz ese arquetipo o avanzar hacia ese arquetipo que previamente hemos creado en nuestra mente. Aquí vemos que la Madre del Mundo está asentada en un trono rodeado de agua. Si nos centramos hacia Madre del Mundo como Madre de nuestro planeta Tierra, la base de la vida orgánica en nuestro planeta la tenemos en el agua. Y se ven con mucha claridad a la izquierda las 3 estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Se ven las 7 estrellas visibles del carro o de la Osa Mayor, y en la parte superior sobre la cabeza vemos el planeta Venus, la estrella de la Madre del Mundo. Cuando ampliamos el cuadro
vemos con más detenimiento lo que he hecho referencia. El taoísmo, por ejemplo, hace referencia a la constelación de la Osa Mayor como la constelación o el lugar en el que habitaban los 9 dioses creadores, 7 de ellos visibles, que son las 7 estrellas, y 2 invisibles, una que está ubicada aproximadamente en esta posición y la otra que está ubicada aproximadamente en esta. Todas las leyendas de las razas humanas, de las civilizaciones, hacen referencia de una forma o de otra a la relación que existe entre la humanidad y la constelación de Orión, el planeta Venus y la Osa Mayor. Vemos que la madre del mundo está cubierta por un manto, el manto de la creación. ¿Por qué? Si tenemos que elegir entre simbolismos para asociar lo que es identificar lo que es la materia e identificar lo que es Dios, la materia se identifica con el cuadrado y Dios se identifica con el círculo, puesto que toda la creación generada en el círculo parte de un punto, el centro, el Big Bang que dio origen al universo. Y además todas las formas creadas en el interior de un círculo o de una esfera son formas duales, puesto que cada punto de ese círculo, de esa esfera, tiene un punto opuesto cuando trazamos una línea por el centro. Bien, vemos que la madre del mundo tiene la mano izquierda recibiendo energía, la mano derecha transmitiendo energía. Y además los cuadrados no tienen dentro absolutamente nada. Parece indicar que está en ese proceso de creación de las formas. En cambio, en este cuadro ya la cosa cambia. Básicamente es el mismo, pero el manto tiene formas. Ya se ha producido la creación. Cuando observamos el cuadro, vemos que en él están presentes los 4 elementos. Está presente el agua, está presente la tierra, está presente el aire y está presente el fuego. ¿Cómo está presente el fuego? Aquí lo vemos. Estos seres luminosos que representan los logos que dan luz al cuerpo físico de las estrellas de la Osa Mayor, del planeta Venus y de las estrellas de la constelación de Orión. Vemos que la posición de las manos de la madre ha cambiado. Ya envía energía hacia el fondo. Parece indicar una protección de la obra que ella ya ha creado, que ella ha materializado. Vemos que tiene un cinturón, señal esotérica o simbólica de que está en proceso de gestación. La generación del universo es infinita, por eso la madre está constantemente creando formas y, por supuesto, protegiendo mediante las leyes cósmicas las formas que ya ha creado. Vemos que las formas que figuran en el manto son formas vegetales y animales que parecen que tienen un carácter arquetípico por su silueta, por sus contornos. Y vemos que a los pies de la madre del mundo hay 2 figuras, una masculina y otra femenina. La figura masculina porta un cofre. Este cofre veremos más adelante que está relacionado precisamente con la constelación de Orión, porque porta en su interior la porción itinerante de la Chintamani. La porción principal de la Chintamani, según el esoterismo, está ubicada en las torres de Shambhala. La Chintamani es, según la leyenda, un meteorito que vino de la constelación de Orión. Hablaremos con él con más detalle. Pero no debe de extrañarnos, puesto que cuando los científicos descubren y analizan los meteoritos, observan que tienen metales y tienen formas que no son terrestres ni están en la Tierra. Por lo tanto, la Chintamani es como una especie de talismán o de imán que recibe las energías que vienen de todo el universo y las canaliza hacia nuestro planeta. El que el hombre porte el cofre con la porción itinerante de la Chintamani trata de transmitir que el hombre como principio masculino se pone a disposición de la jerarquía planetaria y por este motivo recibe el honor de portar esa porción itinerante.
de la Chintamani. Y la mujer porta en sus manos un libro. Este es el libro de la enseñanza del Agni Yoga. ¿Por qué es tan importante y por qué lo porta la mujer? Porque durante milenios, si analizamos la historia, vemos que la historia de la humanidad se ha desarrollado bajo el predominio masculino. Y el predominio masculino nos ha llevado a la situación de degeneración planetaria que tenemos, a la falta de amor. ¿Y por qué digo la falta de amor? Porque siempre debemos de establecer principios de analogía entre lo superior y lo inferior. Si la creación divina, la creación de Dios es un acto de amor, ¿quién mejor que identificarse esotéricamente con esa creación divina que la madre, la que da a luz la vida? Pero no solo la que da a luz la vida biológica, sino la que da la luz a la vida de los pensamientos arquetípicos que tenemos que lanzar al espacio para que evolutivamente nos desarrollemos. Y podemos encontrar miles de ejemplos. Todos sabemos que tras un gran hombre siempre hay una grandísima mujer. La mujer es quien debe de conducir al hombre por el sendero del amor. En el centro vemos sobre un pedestal una cruz con los dos brazos iguales. Parece indicar el futuro de los seres humanos, el ser andrógino, en el que el principio masculino y el principio femenino están integrados. Y aquí vemos que están integrados porque precisamente los dos brazos son iguales. El principio masculino está representado por el brazo vertical y el principio femenino o desarrollo en la materia por el brazo horizontal. Están iguales, ¿por qué? Pues porque ese ser andrógino tiene interiorizada la espiritualidad en la materia, en su vida. Seguir el sendero del Agni Yoga y ampliar la conciencia significa no tener miedo a dejar el pasado. Aquí vemos un jinete que cabalga sobre un caballo blanco. Cabalga en búsqueda de la pureza. La pureza la tiene arriba, las montañas nevadas, las cotas espirituales a las que esotéricamente debemos de llegar. Y para su marcha y mira hacia atrás. Cuando mira hacia atrás vemos dos mujeres, pero lo curioso de este cuadro, el cuadro tiene por nombre Recordar. Y las dos mujeres parecen transparentes. Cuando vemos las formas parecen transparentes. Sinceramente no creemos que sea un error de Nicolás en la pintura, sino más bien pensamos que se trata de algo intencionado. ¿Intencionado en qué sentido? La transparencia hace referencia al mundo sutil. El mundo sutil o astral nos ancla a la materia. Y para poder trascender hacia las cotas superiores, tenemos que dejar a un lado la astralidad, todo lo relacionado con la astralidad, y enfocar nuestros pasos hacia los mundos sutiles superiores, hacia las esferas de la mente abstracta, en la que seremos nosotros los que a través del conocimiento y a través de la puesta en práctica de ese conocimiento espiritual guiamos nuestras vidas. Nuestras vidas no serán inducidas por lo que seres que están en el mundo atrás nos indiquen que debemos hacer o que debemos seguir. Entre otras razones porque de ese mundo astral se valen las fuerzas oscuras para desviarnos del buen camino. Avanzar en el sendero del Agni Yoga significa tener pleno conocimiento y plena integración de que la reencarnación constituye el mecanismo evolutivo que tenemos los seres humanos para poder ir llenando ese cáliz interior, ese cáliz de nuestro interior, de nuestra alma, en el que vamos acumulando las experiencias espirituales. Aquí vemos que el gran peligro son las aguas turbulentas. ¿Por qué aguas turbulentas? Las emociones, cuando se producen de modo repetitivo, se convierten en sentimientos. Pero los sentimientos pueden ser oscuros o poco luminosos y sentimientos luminosos. Los sentimientos luminosos son las cualidades del alma. Vemos que
aquí está dibujado un arco iris. Simbólicamente tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la transmutación de los sentimientos negativos en cualidades del alma. El agua, cuando se evapora, el agua está relacionada con las emociones. Cuando las emociones se vaporizan, se evaporan, se elevan, parece indicar que se convierten en emociones de características superiores. Y cuando reciben la incidencia de un rayo solar, se descomponen en los colores del arco iris. Los colores del arco iris están asociados a las cualidades del alma. Los que estudiáis los 7 rayos, entendéis de lo que estamos hablando. Seguir el sendero de las Niyogas significa tener claro que existe una jerarquía espiritual, la gran hermandad blanca, la jerarquía de la luz y del amor, como le queramos llamar, pero en definitiva unos seres que supervisan la evolución de la humanidad. Pero esto no lo debemos enfocar solo precisamente en la existencia de estos seres, sino que avanzar por el sendero de las Niyogas significa que tenemos que interiorizar que la ley jerárquica es una ley evolutiva. Y cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que el principio jerárquico está presente absolutamente en todo. En la familia, en la sociedad, en la naturaleza, en la espiritualidad, en todo. Nicolás y Elena eran conscientes de ello, por eso eran discípulos directos del maestro Moria. Pero el concepto de discipulado no es algo que atañe a una sola vida, es un desarrollo que se produce a lo largo de muchas vidas. Por eso hemos puesto Nicolás asociado a este ser medieval, a este hombre, y Elena a esta mujer. ¿Quiénes eran este hombre y esta mujer? Pues el conde Eckehard II y la condesa Uta von Wallenstein. Son 2 personajes históricos que vivieron aproximadamente entre el año 1000 y 1100. Y aquí vemos que el conde en su escudo tiene el triángulo con el vértice hacia arriba, que constituye, digamos, el núcleo de la enseñanza de Nicolás a través del símbolo de bandera de la paz. Y la condesa porta un cáliz con la llama, nuevamente el cáliz de las acumulaciones espirituales. Aquí vemos al conde y a la condesa en uno de los laterales de la catedral de Naumburg, es donde ellos vivieron. Y aquí vemos las similitudes que existen entre el conde, con la diferencia de que el escudo tiene el triángulo a que hemos hecho referencia, y la condesa pues tiene las mismas características, con la diferencia de que en su mano porta nuevamente el cofre de la porción itinerante de la Chintamani. Como decíamos, Nicolás y Elena eran discípulos del maestro Moria. ¿Qué forma de testificar este discipulado? Pues la fotografía que ellos se hicieron delante del cuadro que estamos viendo. El cuadro tiene por nombre Fiat Rex, el mandato del rey, y aquí lo vemos como detrás está la imagen del maestro Moria. Tener esta relación de discipulado, en el caso de Nicolás y Elena, como en el caso de seres que tienen una verdadera relación de discipulado con seres jerárquicos, con maestros de la jerarquía, significa que tienes acceso a los lugares sagrados donde están estos seres. Por eso Nicolás pinta esta obra que tiene por nombre Resplandor en la oscuridad. Vemos que la imagen central corresponde a un glaciar. Sabemos que es un glaciar y sabemos que está en la ruta de ascenso al Everest. ¿Por qué motivo? Este cuadro lo pintó Nicolás en el año 1924. En aquella época recibió la visita de Lady Lytton. Lady Lytton era nieta de Bulwer Lytton y era la esposa, la mujer del virrey de la India. Y visitó a Nicolás y Elena acompañada de 2 expedicionarios, o algunos expedicionarios más, de una expedición británica que estaba intentando coronar el Everest. Habían hecho 2 intentos y fracasaron. Bueno, pues los expedicionarios le preguntaron con insistencia a Nicolás:
¿Tú has estado en el Everest? ¿Por qué motivo? Porque este glaciar solo podían verlo los seres que estaban intentando acceder al Everest por la ruta de los escaladores. La expedición finalmente terminó en un fracaso, puesto que los dos expedicionarios, Mallory y Irving, se despeñaron y murieron, ¿no? Cuando vemos este cuadro con detenimiento, observamos que este grupo de seres han salido de una gruta subterránea. Volvemos al origen de la exposición, a la leyenda de Chut y a la leyenda de todos los pueblos que se han refugiado en el interior de la Tierra. Descienden. ¿Por qué descienden? Pues porque su misión es dar a la humanidad los conocimientos y la protección que ellos tienen. Y esa ayuda que la humanidad necesita para avanzar en su impulso evolutivo. Vemos que este sendero es un sendero protegido. Es un tema recurrente en la obra de Nicolás. Siempre que hace referencia a lugares relacionados con el Himalaya, relacionados con Shambhala, vemos en las rocas figuras humanas. Aquí la tenemos. Claramente delimitada la boca. Esto es una figura humana, un protector de la naturaleza. Vemos que el primer ser es un Mahatma, un gran ser, que porta en sus brazos nuevamente el cofre de la Chintamani, que desprende luz. Y tras él, pues van acompañados de otros seres. Entre estos seres vemos con toda nitidez un autorretrato de Nicolás Roerich, ahí en el centro, con su barba y su calvicie. Y claro, si estaba Nicolás, tenía que estar Elena. ¿Dónde puede estar Elena? Posiblemente, es algo que Loli y yo hemos debatido. Elena, en todas las fotografías y en todas las escenas que se fotografía con la familia, permanece en un segundo plano. Sin embargo, cuentan que cuando ella se manifiesta en el mundo sutil, lo hace vestida con una túnica griega. Entonces es posible que Elena sea este ser o este ser, más bien este. Es posible, ¿eh? Aquí vamos con la simbología. ¿Por qué aparece el número 7 aquí en el cielo? No viene a cuento a no ser que nos quiera transmitir un mensaje. Los ciclos evolutivos de la humanidad son ciclos de 7. Siempre toda la enseñanza. Desde los aspectos inferiores, 7 pecados capitales, por ejemplo, o 7 cualidades de la personalidad, trascendidos a los 7 rayos, a las 7 cualidades del alma. Y en la vida diaria el 7 está presente los 7 días de la semana, las 7 notas de la escala musical, etcétera, etcétera. En el cielo vemos nuevamente, aunque aquí se ha perdido en el cuadro, el cinturón de Orión, y vemos que entre esta montaña y el glaciar parecen transitar seres extraños. Este es un ser extraño. Aquí hay un jinete con una apariencia extraña también. Pero también se trata de un lugar de tránsito protegido. Cuando se habla de protegido, se hace referencia a que solo pueden transitar quienes tienen autorización para ello, o quienes se han hecho merecedores de esa autorización, evidentemente. ¿Por qué? Pues aquí vemos la silueta de una esfinge. La silueta de la esfinge nos retrotrae nuevamente a civilizaciones antiguas, nos retrotrae a Egipto, y claro, de Egipto esotéricamente se dice que ahí se refugiaron los seres de luz que supervivieron a la catástrofe de la Atlántida. El Mahatma Moria en sus manos tiene un artefacto que no sabemos lo que es, pero debe tener mucha importancia cuando lo retrata con él. Hacíamos referencia a la porción itinerante de la Chintamani. Según la leyenda tibetana, la Chintamani
llegó a la Tierra procedente de la constelación de Orión en un caballo alado. Y venía en el interior de un cofre, que es este cofre que vemos aquí. Venían 4 objetos con unas escrituras que no han logrado descifrar, y entre esos objetos se encontraba la piedra. Vemos que desprende luz. El caballo es el Lunta, el caballo de viento en el que descendió, y desciende de las alturas donde se encuentra Shambhala. Pero claro, la ruta que va siguiendo el caballo forzosamente tiene que ser una ruta protegida y sagrada. Vemos aquí la inmensa cantidad de guardianes que existen. Este en el primer lugar. Este en el segundo, que además da miedo, como para decir, si no estás autorizado no pases, que no lo vas a conseguir. Aquí vemos la silueta de otro ser. A este lado la silueta de un ser y la silueta de 2 seres más. Es llamativa la llama que desprende y el color azul del aura. Hay que decir que Nicolás y Elena cuentan, hemos visto hasta en 3 ocasiones, unos fenómenos que a ellos les ocurrieron durante la expedición que realizaron a Asia Central. Y es que en momentos puntuales, o bien de las manos de Nicolás o bien de las manos de Elena, al tomar contacto con un objeto normal, ocurrió cuando tomaron contacto con las mantas que cubrían sus camas, saltaron chispas y se encendió una llama de color rosa azul y otras veces de color azul, y era un fuego indoloro, no dolía y no quemaba. Y ese fuego lo asocian, según explicaciones, a la materia lúcida manifestada. Por lo tanto, tiene mucha relación con esta imagen. Lunta, el caballo de viento. Vemos que Nicolás y Elena están retratados con el cofre. Ellos fueron los últimos seres afortunados que tuvieron en sus manos la porción itinerante de la Chintamani, y la tuvieron con un objetivo, del que hablaremos cuando toquemos el tema de la expedición a Asia Central. El paño que cubría el cofre, la porción de la Chintamani, que es un meteorito, no lo olvidemos. Y esta es la expedición al Asia Central. Partieron en la India de Srinagar, atravesaron todos los Himalayas, llegaron al lago, creo que el lago Zaizan, descendieron por un río hasta un núcleo ferroviario en el que cogieron el Transiberiano que los transportó a Moscú. Después regresaron, penetraron en la zona de Altai, atravesaron Mongolia y atravesaron el desierto del Gobi, nuevamente el Himalaya, y llegaron a Darjeeling. Pongámonos en situación. Año 1925. No había autovías, no había carreteras, y estos señores hacen una expedición con unos objetivos, pero que no era una expedición con una ruta marcada, sino que iban un poco, como se dice ahora, vamos a dejarnos fluir, ¿no? Atravesaron 35 puertos de montaña, sufrieron todos los males de altura que nos podamos imaginar, estuvieron a punto de desprenderse, es decir, de morir en acantilados. Sufrieron ataques de bandidos. Su hijo estuvo a punto de morir asesinado de un balazo en la cabeza. Tuvieron como objetivo, uno de los objetivos, llegar a Moscú para dar hacer unas ofrendas en la tumba de Lenin, leer un escrito de los Mahatmas, y para que os situéis de que lo que os cuento no es ningún cuento chino, tuvieron que rellenar los visados para poder entrar en Rusia, en una época dura del soviet ruso, ¿no? Y tuvieron que exponer el motivo de la visita que iban a realizar a la Moscú,
Pues Nicolás Roerich escribió por mandato de los Mahatmas. La expedición iba precedida por el Tanka de Shambhala, lo que ya da idea de cuál era su verdadero objetivo. Por la bandera de los Estados Unidos como patrocinio, y fijaros en las tiendas de campaña que los cobijaban, eran tiendas casi de verano, para soportar los rigores climáticos a los que se vieron sometidos. Los maravillosos carreteras por las que caminaron, los maravillosos medios de locomoción por los que caminaron. Más de una vez tenían que detener la expedición porque se le caían las ruedas de los carros, se partían los carros, en fin. Los rifles de largo alcance que tenían, porque llevaban armamento para la época avanzado a lo que era común, y gracias a ellos se pudieron defender de los ataques de los bandidos. Y los 2 perros guardianes, que eran los verdaderos protectores de la caravana. Uno de los objetivos que alcanzaron, descubrir los vestigios históricos del símbolo que sirvió a Nicolás para crear la bandera de la paz. Aquí vemos que estas montañas la pintó Nicolás de modo magistral en este cuadro. Nuevamente el cofre, porque otro de los verdaderos motivos, quizás el verdadero motivo, es que ellos, estando en París realizando los preparativos de la expedición, recibieron un cofre. Recibieron este cofre, mandado por correo. Y en su interior iba la porción itinerante de la piedra Chintamani. Y tenían la misión de llevar esa piedra Chintamani por toda Asia Central. Si os fijáis, Asia Central circunvala todo lo que es el desierto del Gobi. Y os recuerdo que en el desierto del Gobi estaba la Isla Blanca. La Isla Blanca, que era la primera ubicación de Shambhala. ¿Por qué motivo el llevar esa piedra Chintamani? Porque, como hemos hablado, que es como una especie de talismán, de imán, estaban sembrando para el futuro las bases, los cimientos para que las energías que iban a llegar en la época de Acuario, en la nueva era, encontrasen un receptáculo energético en el que esas energías pudieran desarrollar la labor futura de cambio de la humanidad. Y otro objetivo era seguir las pistas de Isa. Isa es el nombre con que en Oriente se conocía a Jesús. Nos evocamos entonces a las leyendas que hablan de la época desconocida de Jesús, en el que hay quienes dicen que recibió enseñanzas ocultas precisamente en la India y en los Himalayas. Este cuadro es muy bonito y su historia es muy bonita, se llama Isa, el cráneo del gigante, y hace referencia a una leyenda que a ellos les contaron, que decía que Isa iba caminando y encontró un cráneo de un gigante. Nuevamente los gigantes nos retrotraen a la antigüedad de la raza humana. ¿Qué hizo Isa? Pues como acto de amor le dio vida al cráneo del gigante. Y el gigante, cuando volvió a la vida y se vio que era de carne y hueso, agradeció inmensamente a Isa que le hubiese devuelto la vida, pero no como un acto egoísta. No agradeció a Isa que le devolviese la vida porque ya estaba vivo y qué bien, que voy a vivir, no. Porque esa vida la podía emplear el gigante para ayudar a la humanidad. Shantan representa la nota trágica de la expedición. Shantan estaba ubicado en la meseta del Tíbet, en la zona más fría de Asia Central, y aquí la caravana estuvo detenida durante 5 meses. En el año 1990 aproximadamente se descubrió a través del diario del doctor de la expedición que el gobierno del Tíbet recibió órdenes del gobierno británico para detener a la caravana. Es decir, a Nicolás y a Elena y a la expedición intentaron aniquilarlos por todos los medios.
Aquí la caravana prácticamente desapareció, murieron casi todos los animales, murieron miembros de la expedición y ellos mismos estuvieron a punto de perecer. Pero antes de llegar a esta nota trágica, hay que contar algo realmente hermoso. Chantan estaba, bueno, pues a poca distancia de la frontera del Tíbet. La frontera del Tíbet estaba en Ulan Dabán. Y poco antes de llegar a Ulan Dabán fue cuando Nicolás y Helena y toda la expedición pudo ver ese platillo volante, ese famoso platillo volante de forma ovoidal, que brillaba, que los lamas de la caravana interpretaron como un mensaje de Shambhala, en contraposición al vuelo de un buitre, que era el representante de las fuerzas oscuras que estaban vigilando a la caravana. Pero no solo eso, después de haber visto el platillo, a los pocos días, caminando por el desierto, percibieron perfumes de incienso. Y no había templos por ninguna parte. Nuevamente los perfumes de Shambhala. Y llegaron a un punto que los miembros, que todas las caravanas conocían como la frontera de Shambhala. Llegado a ese punto, la caravana se detuvo y dijeron: por aquí no pasamos. Y Nicolás y Helena decían: no, por aquí pasamos. No, nosotros no pasamos. La caravana se quedó en la frontera y Nicolás y Helena marcharon. Volvieron al cabo de 2 o 3 días. Cuando fueron recibidos, todos los miembros de la caravana los adoraron como a dioses. Quizás llegaron a Shambhala. Quizás devolvieron la porción itinerante de la Chintamani. Entra dentro de la suposición, pero es una suposición realmente bella y hermosa y que no va muy descaminada. Pues regresaron a Darjeeling, allí se recuperaron de todos los males sufridos, porque fueron 3 años de 25.000 kilómetros de expedición, son muchos kilómetros. Y una vez que se repusieron, marcharon al Valle del Kulu, donde crearon el Instituto Uruvati. En este instituto fue donde ellos estudiaron y recopilaron toda la información que habían acumulado durante la expedición, y toda esa información procesada la enviaron a las distintas universidades europeas y americanas. El sendero del Agni Yoga. Cualquier vía espiritual que se emprende, sea religiosa, sea filosófica, sea de órdenes iniciáticas, etcétera, etcétera, tiene un objetivo: la aspiración hacia lo superior, hacia lo que el ser humano considera como superior. Esta es la aspiración que realiza este asceta. ¿Y dónde está lo superior? Pues lo tenemos ahí escondido en el desfiladero. Y vemos que detrás del asceta existe lo que aparece un desprendimiento de rocas, y que al inicio del desfiladero aparece nuevamente un guardián de la naturaleza. Luego estamos hablando del sendero hacia Shambhala, hacia la fortaleza de la luz. Aquí vemos las 2 almenas de las torres de Shambhala. Sin embargo, el asceta está de espaldas a la fortaleza. No se ha ganado el derecho a acceder al camino secreto y llegar a Shambhala. Tiene los pies aprisionados. ¿Por qué motivo? El motivo es doble. Primero, fijaros en el cuerpo. Esquelético, famélico. Todo su esfuerzo lo ha dedicado en martirizar el templo que Dios le ha puesto, que le ha proporcionado para que su alma evolucione. Ha seguido el camino pues de la abstinencia, de todo, y sin embargo Buda alcanzó la felicidad y estaba felizmente gordito. ¿Consecuencia de centrar todos sus pasos en ese objetivo? Pues que se olvida del objetivo fundamental que todo ser espiritual y todo ser que ha iniciado el sendero del Agni Yoga cumple, que es todo lo espiritualmente aprendido y asimilado lo devuelvo a la humanidad, el camino del servicio. Si concentra su esfuerzo en alcanzar la espiritualidad olvidándose del servicio,
se queda aprisionado a la materia, pierde el derecho a ascender a Shambhala. El sendero del Agni Yoga es un sendero que lo han seguido infinidad de seres a lo largo de toda la humanidad. Han sido los grandes líderes que han contribuido a que seres humanos desarrollen un paso evolutivo hacia lo superior. A lo largo de la historia, Moisés, el gran taumaturgo, Elías, el profeta, quien curiosamente ascendió a los cielos en unos carros de fuego, Zoroastro, a quien Nicolás denominaba el ardiente poeta del sol. Zoroastro habló, su religión tenía como objetivo espiritual la contemplación del sol, la adoración del sol. Por eso vemos que de su cáliz se derrama fuego. Pero este fuego se derrama sobre una pirámide. La pirámide corona nuevamente una imagen, un rostro humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fuego se vierte sobre una civilización que ya había contemplado esa posibilidad, la civilización egipcia, en la que Akenatón cambió todo el sistema religioso que había y dijo que a quien había que adorar era el sol, que era nuestro reflejo evolutivo, era nuestro padre. Pero al mismo tiempo, la civilización egipcia sentó sus bases gracias a la cultura, a la civilización atlante que había desaparecido. Por eso la pirámide corona un rostro humano, digamos, es la última etapa evolutiva de la civilización que hay por debajo. En la India, el lago Manasarovar, en el que los nagas, los hombres serpientes, vivían. La serpiente está asociada simbólicamente con la sabiduría. Por lo tanto, los nagas eran hombres sabios. Eran tan sabios que difícilmente tenían contacto con los seres que estaban a su alrededor. Y Nagarjuna fue uno de esos seres que precisamente conquistó esa sabiduría. Por eso está contemplando la serpiente. Y además, el hecho de que la esté contemplando sobre un lago de aguas plácidas hace referencia a que ha trascendido todo el estado emocional. En China, Confucio, que enseñó la ética en la vida. Lao Tse, fundador del taoísmo, que ya hicimos referencia a la relación del taoísmo con la Osa Mayor. Además, este cuadro hace referencia a la historia o a la leyenda que dice que en los últimos días de vida de Lao Tse marchó a lomos de un buey hacia la tierra de los inmortales. La tierra de los inmortales, la tierra de los grandes seres, la tierra de Shambhala. Y vemos que precisamente va hacia la tierra de Shambhala y que es un camino protegido porque aquí se perfila nuevamente un rostro humano, un protector de la naturaleza. Tsongkhapa, que creó la rama budista de los bonetes amarillos, Padmasambhava, que creó la rama budista de los bonetes rojos, Milarepa, el primer tibetano que alcanzó la iluminación y que es un ejemplo de vía espiritual, puesto que para quienes dicen que no, que el ser humano no puede cambiar, que genio y figura hasta la sepultura y otras tantas barbaridades, pues Milarepa pasó de practicar la magia negra a alcanzar la iluminación. Por eso Milarepa al amanecer escucha las voces de los devas. La serie de todos los guerreros ascetas, todos aquellos que a través de las artes marciales buscaban alcanzar el máximo estado espiritual. El caso de Enno Yoya, que fundó el Sugendo. Mohamed el profeta, aquí vemos a Mohamed que recibe del arcángel Gabriel la enseñanza de Alá con ese cáliz. Además,
En este cuadro Nicolás tiene la deferencia de pintarlo de espaldas a quien lo ve. ¿Por qué motivo? Porque según la tradición musulmana no se podía ver al profeta cara a cara. No creía Nicolás crear susceptibilidades. Es una clara muestra de la síntesis que se aplica en el Agni Yoga. En la cristiandad, San Francisco, el amante de los animales, o el gran patriarca ruso Sergio de Radonega, que aquí lo vemos con más detalle, como en la ermita o símbolo de la orden monástica que él creó, bajo la vigilancia divina, la capilla se asienta sobre un paño y en el paño vemos que al fondo aparece otra vez el triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Buda, que alcanzó la iluminación. En esta escena Buda ha trascendido las emociones claramente, está sobre el lago, parece como si estuviese levitando. Alcanzó la iluminación y es él quien ilumina la cueva. Es su luz la que ilumina la cueva. Y cuando lo vemos con más detenimiento, vemos que esa cueva, ese lugar que se podría identificar con la cueva etérica del corazón, está basada precisamente en los reinos inferiores, nuevamente la protección de un ser de la naturaleza. Por supuesto, Cristo, con su cáliz. ¿Cuál es el cáliz de Cristo? Su cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz que se construye cuando transmutamos todos los aspectos inferiores de nuestra personalidad en aspectos superiores, en cualidades del alma. Y llegamos al Agni Yoga. Aquí vemos que el Agni Yoga Nicolás lo representa como una figura de mujer aposentada sobre un islote que sobresale nuevamente de aguas en calma, es decir, se ha trascendido todo el estado emocional, y la mujer porta una llama, la llama del Agni Yoga, de la enseñanza del Agni Yoga. Además, este islote está en primer lugar. Tras él hay varios islotes. Sabéis que Vicente Beltrán hablaba de que después del Agni Yoga vendría el Devi Yoga, etcétera, 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 ¿no? Pues eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué es el Agni Yoga? Para saber lo que es el Agni Yoga, yo creo que lo mejor es escuchar lo que al respecto escribió la madre del Agni Yoga, Elena Reri. Lo escribe en una de esas cartas y dice: Agni Yoga trata de las supremas transmutaciones ardientes de todos los centros que no pueden ser realizados por ningún método mecánico, sino que requiere una directa influencia controladora del Gran Maestro. Los logros más elevados del Agni Yoga se pueden alcanzar únicamente por un espíritu que posee antiguas acumulaciones espirituales, acumuladas en el centro del cáliz. Otra cosa que caracteriza al Agni Yoga es que sus logros deben alcanzarse en la vida diaria, mientras que los otros yogas, excepto el Karma Yoga, exigen aislamiento de la vida ordinaria, haciéndolos así insuficientes para la evolución presente y futura. El Agni Yoga es una síntesis de todos los yogas. En todas las escrituras antiguas de la India se predijo la aproximación de la época ardiente. Se dice que el Agni, el fuego que se encuentra en varios grados en todos los yogas, saturará tremendamente la atmósfera de nuestro planeta, y todas las ramas del yoga se fundirán en esta síntesis ardiente. Ciertamente, el Agni Yoga es un bautismo de fuego. Y en otra de sus cartas dice: en los libros de la ética viva se insiste mucho sobre la purificación y la ampliación de la conciencia. En los grupos de Facebook
en las páginas web, en muchos sitios, por donde quieras que miréis, se habla mucho de Agni Yoga. Y prácticamente todo es Agni Yoga. Y nos olvidamos de varios aspectos que son esenciales. Primero, el Agni Yoga es una consecuencia evolutiva. Nos la tenemos que ganar. Si no estoy preparado, no puedo iniciar el sendero del Agni Yoga. Y eso no significa que quien está preparado es mejor que quien no está preparado. Significa que ha andado más y que ha aprovechado mejor el tiempo. Se olvida otro aspecto. El Agni Yoga solamente puede ser dirigido por un maestro de la jerarquía. Es decir, en la vía astral, en el astralismo, no vale yo soy tu maestro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, eso es astral. Agni Yoga son aspectos superiores. Toda la ensoñación del maya, toda la ilusión, hay que dejarla a un lado. El que manda es el maestro interior, ese cáliz que dice que tiene las acumulaciones de nuestra vía espiritual, seguida vía tras vía. Y por supuesto, ese cáliz es el que hace que yo pueda seguir, que yo me refiero a quien esté en el sendero, ¿no? Que pueda seguir el sendero espiritual del Agni Yoga. No puede venir nadie a decirle yo te voy a activar unos chakras, yo te voy a ayudar a que seas más espiritual. No. El que me tiene que ayudar a que yo sea verdaderamente espiritual soy yo, porque tengo que discernir, tengo que separar el polvo de la paja, tengo que separar la verdad de la mentira, quedarme con lo auténtico, y una vez que me quedo con lo auténtico, ponerme en manos de Dios, y Dios lo tienes aquí, y se manifiesta vía intuición. El Agni Yoga nos enseña. Si veis que en una escuela os dicen te voy a dar cursos del Agni Yoga, os aconsejo que salgáis corriendo, porque no es verdad. Y la última premisa y la más importante de todas, Agni Yoga es servicio, es aplicación de la espiritualidad en la vida diaria. Si yo voy de maestro y los que me ven dicen joder, pues si tú eres maestro no veas los gambazos que estás pegando, no estoy siguiendo el sendero del Agni Yoga. Esto debe de quedar muy claro, porque parece que hay una guerra encubierta entre a ver quién es el abandero del Agni Yoga. El Agni Yoga lo transmitió. Quien inició el camino fue Madame Blavatsky por mandato de la jerarquía, a través del maestro Moria. Quien siguió el camino fue Elena Rering y su marido Nicolás Rering, precisamente por mandato del mismo maestro Moria. Y las enseñanzas del Agni Yoga, quien las dejó escritas, fue Elena Rering. Por supuesto, Vicente realizó una introducción maravillosa al Agni Yoga, pero no deja de ser una introducción. Cuando se quiere avanzar en el Agni Yoga, hay que entrar a estudiar la enseñanza de los libros de ética viva. Pero estudiar no significa hincar los codos. Estudiar significa leer un aforismo, interiorizar ese aforismo y tratar de descubrir lo que ese aforismo te quiere decir. Cuando pasa el tiempo y vuelves a releer el aforismo, dices, bueno, pero qué estúpido he sido y qué tonto he sido, porque lo que yo creía que me decía este aforismo resulta que me dice 10.000 veces más. Pues eso significa que has avanzado. Hablamos de que Agni Yoga es conectar con energías superiores, es avanzar en el conocimiento de las leyes cósmicas, en el conocimiento divino. Planteémonos los seres que están al servicio del plan, ¿qué porción de conocimiento tienen? Ellos tienen el conocimiento del plan en la Tierra, pero ¿y el conocimiento del Logos Solar? Del plan del Logos Solar. ¿Y el conocimiento del plan del Logos de la galaxia? ¿No? Ellos tienen el conocimiento que está acorde a su perfeccionamiento espiritual. Y por eso el Agni Yoga habla de la purificación, que vengo insistiendo en trascender las emociones, en aplicar la espiritualidad a la práctica
en trascender lo inferior a lo superior, cosa a lo que Vicente también hace muchísima referencia. Entonces, como a mí me gusta, como dije al principio, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la madre del Agni Yoga es Elena Rerich. Y a todos los demás hay que darle el reconocimiento que tienen, pero sin olvidar el reconocimiento que le corresponde a la madre del Agni Yoga. Símbolo de Agni Yoga es bandera de la paz. Agni Yoga es el yoga de la síntesis, el yoga del corazón, el yoga del fuego. Eso se sintetiza en este símbolo, bandera de la paz, que lo creó Nicolás con un motivo: intentar salvar la cultura de la humanidad de las catástrofes que el Armagedón que se inició y que está en marcha, pues están ocasionando. ¿Por qué Nicolás es el mensajero de la paz? No es la paz del estandarte y de la bandera, no, es de la paz interior, del corazón. La paz se alcanza en nuestro interior a través del perfecto equilibrio entre la enseñanza espiritual y la aplicación práctica de la espiritualidad. ¿Por qué Nicolás es el mensajero de la cultura? Porque la cultura representa ese valor evolutivo de la manifestación espiritual de la humanidad como colectivo. La cultura no es la civilización, la cultura es la manifestación espiritual de la humanidad, el conjunto de manifestaciones espirituales de la humanidad. El núcleo central de Bandera de la Paz es este símbolo. Hablamos que cuando tenemos que representar en símbolos pues los aspectos que nos rodean, el cuadrado representa la materia, el triángulo representa la evolución espiritual, puesto que inicia la andadura en el contacto con la materia y culmina en el vértice que representa el espíritu, y el círculo o la esfera representa la divinidad. Símbolo de Bandera de la Paz, como hemos visto, estaba representado en Mongolia, en muchos sitios, está representado en muchos lugares de América. Los trisques celtas también hacen referencia a eso. A lo largo de la humanidad, en la cristiandad existen cuadros, estandartes de papas, etcétera, etcétera, que también está representado este símbolo. O sea, tiene un carácter universal. Y en cualquier ubicación donde haya estado, digamos, utilizado o venerado, se ha hecho con un carácter sagrado. Símbolo de la felicidad, símbolo del poder del alma, representación de la Trinidad, por ejemplo. O sea, se le pueden dar muchos enfoques. Su interpretación se podría englobar en tres grandes aspectos. Aspectos evolutivos, por supuesto. La evolución de Dios o evolución universal. La esfera exterior representa el círculo no se pasa o conjunto de toda la materialización arquetípica de Dios a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia significa que se contemplan pasado, presente y futuro. Por eso, esta esfera no se pasa simboliza la eternidad. Puede asociarse con la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad, porque esta evolución o círculo no se pasa, está representado o simboliza la cultura. La cultura, el culto a la luz, es la manifestación espiritual a lo largo del tiempo de toda la raza humana. ¿Cómo se manifiesta o cómo se expresa esta evolución? En tres aspectos. El primero, la espiritualidad,
Si la cultura es manifestación del espíritu, quien guía la evolución humana es el espíritu, la espiritualidad. En segundo lugar, la ciencia, porque los logros científicos, los descubrimientos científicos son los que hacen que la humanidad avance. Pero la ciencia en contacto íntimo con la espiritualidad. Por eso el símbolo lo representa Nicolás con las 3 esferas en contacto. Cuando la ciencia está en contacto con la espiritualidad, o por decirlo de otra forma, cuando la ciencia se espiritualiza, el científico accede a planos superiores en los que puede captar esos descubrimientos que ya están en esos planos superiores. Y el tercer símbolo, el arte. El arte porque es la expresión del alma humana, la belleza. No todo es arte. Yo cuando digo esto hay quien se ofende. Hay artistas y hay personas que intentan crear arte. Pero el arte es una expresión del alma, porque lo que el artista realmente espiritual expresa está cargado de belleza. La belleza es una cualidad del alma. Y el tercer aspecto, evolutivo sería la evolución como ser humano. Hablamos de que la paz se construye en nuestro interior. Pues la evolución del ser humano es precisamente desarrollar en equilibrio nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y palabra y nuestra acción. Cuando eso se realiza en equilibrio, pues realmente pensamos, sentimos, nos expresamos, entendiendo palabra como expresión de la voluntad del alma, y actuamos en equilibrio, es nuestra alma quien nos guía. Si estos 3 aspectos evolutivos los sintetizamos, porque al fin y al cabo el yoga es síntesis, tenemos aquí el símbolo de la divinidad. El ser humano es un Dios en potencia. ¿Cómo creó Dios el universo? En primer lugar, en su pensamiento, principio masculino. Ideó las formas, creó los arquetipos. Segundo paso, emitió la palabra, es decir, desarrolló el acto de voluntad de llevar a cabo esa obra que él había ideado en su mente. Tercer paso, la creación de la forma. Ahí es donde entra la madre del mundo. Y por supuesto el círculo exterior, pues toda la creación, ¿no? Toda la manifestación divina. En definitiva, seguir el sendero del Agni Yoga es seguir el camino de Cristo, puesto que Jesús, que albergó en su interior a Cristo, era un Agni Yogi. Trabajaba con el fuego. Jesús manifestaba su alma plenamente. Quien manifiesta su alma plenamente es un Agni Yogi. Seguir el sendero de Cristo. Aquí vemos nuevamente que en el centro tenemos un torrente de aguas turbulentas, al que ya hemos hecho referencia. La parte izquierda es el camino que no debemos seguir. Vemos que es oscuro y que las aristas son agresivas, como dan miedo. Sin embargo, Cristo sigue el camino por el lado derecho. Un sendero individual, ahí no caben 2 personas. Ahí no caben 2 personas. Un sendero protegido, nuevamente el rostro. Y un sendero que evidentemente tiene altibajos. No siempre estamos en la nube espiritual. También tenemos etapas de penurias espirituales, ¿no? Significa enfrentarnos a nuestra soledad, enfrentarnos a esa oscuridad que tenemos en nuestro interior y que trata de impedir que desarrollemos la energía crística en nuestro interior. Y seguir el sendero de Cristo está expresado de modo magistral en esta obra, Los signos de Cristo.
Esta obra refleja en el lienzo literalmente el aforismo, uno de los aforismos de Hojas del Jardín del Moria. En este aforismo se cuenta que una caravana se pierde en el desierto y que el guía de la caravana, a la luz de la luna, encuentra a Cristo. Le dice que nos hemos perdido y entonces Cristo comienza a hacer un dibujo. ¿Qué nos está hablando? De una caravana espiritual. El guía espiritual, y en un momento dado, pues como que se ha perdido cuál es el camino correcto que se tiene que seguir, ¿no? Este miembro de la caravana es Rosul M. No sé quién será, no sabemos quién es. La cuestión es que Cristo, con su cayado de bambú, transmite la gran enseñanza del Agni Yoga. Cuando ampliamos la imagen, lo primero que hace es que Cristo dibuja un cuadrado, es decir, el caminar en la tierra, y en este cuadrado deja impreso la huella de su pie y lo acompaña de las palabras verdaderamente por pies humanos. ¿Qué está diciendo? Yo fui hombre como vosotros, yo caminé por la tierra como vosotros, y vosotros tenéis que seguir el mismo camino que seguí yo. A continuación, dibuja un segundo cuadrado y en este segundo cuadrado imprime la huella de su mano y la acompaña de las palabras verdaderamente por manos humanas. Nuevamente está diciendo, como en definitiva lo que estáis construyendo es vuestro templo interior, pues yo en la tierra tuve que construir mi templo y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Cuando el templo esté coronado por el arco del domo, que es esa pieza, esa cúpula que finaliza la construcción de un templo, habrá finalizado la construcción, y esa cúpula es precisamente el Agni Yoga. Cuando esa cúpula está coronada, un pistilo que Cristo ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros comienza a florecer y a dar frutos. ¿Qué nos está diciendo esta obra? Pues que cada uno tenemos que desarrollar en nosotros el espíritu crístico, la naturaleza crística. Tenemos que desarrollar el amor cósmico, que no se nos olvide. Seguir el sendero del Agni Yoga es superar las emociones y dejar florecer el loto de nuestro espíritu. Es contemplar la naturaleza, impregnarnos de las leyes de la naturaleza, interpretarla. Estas son las montañas del Kanchenjunga, las montañas de los 5 tesoros, las montañas que según la tradición albergan en su interior los pasadizos subterráneos que dan acceso a Shambhala. Luego es nuestro objetivo y nosotros estamos aquí al principio y tenemos que llegar allí, que es el final, las cumbres montañosas. ¿Cuál es la primera labor que tenemos que realizar? Transmutar lo negativo en positivo, lo oscuro en luminoso. Aquí tenemos los colores violetas que simbolizan, nos hablan de la transmutación. A medida que nos transmutemos y manifestemos nuestra alma, estamos manifestando el amor, la línea rosada. Nuestros pensamientos serán más luminosos, se desprenderán de la tierra y se elevarán hacia el cielo, hacia lo superior, las nubes. Y estaremos en disposición de ascender las montañas que nos conducen a Shambhala. Son diferentes las alturas, puesto que diferentes son los niveles evolutivos que cada uno de nosotros llevamos. Pero siempre las sombras se podrían interpretar como los peligros de desviarnos de ese camino espiritual y de caer de nuevo al abismo. Además de contemplar la naturaleza, adquiriremos el poder de interaccionar con los animales que nos rodean de la naturaleza. Nos podremos comunicar con ellos. San Francisco se comunicaba con los pájaros anidaban en su túnica, ¿no? Sergio de Radonezzi, que lo vimos anteriormente,
construía las capillas y, según las leyendas, los osos les ayudaban en la construcción. No tenían miedo, convivían perfectamente con ellos. Seguir el sendero del Agni Yoga es tener plena conciencia de la importancia de nuestro pensamiento. Este cuadro tiene por nombre Saraha, la flecha bendita, y esa flecha precisamente representa el pensamiento. El pensamiento tiene que estar dirigido hacia lo superior y tenemos que ser conscientes de que el pensamiento tiene vida. Luego cuidemos la naturaleza de nuestros pensamientos. Significa seguir el sendero de las yoga, orar hacia lo superior, hacia lo más supremo que la civilización o el pueblo o la cultura en la que estamos conviviendo considere como más supremo. Aquí la oración está dirigida a Kalki Avatar, en este caso a Maitreya. Pero si Agni Yoga es el camino de la síntesis y es el camino de Cristo, y Cristo nos ha indicado cuál es el camino que debemos seguir, qué mejor que orarle a Cristo y hacerlo con pureza y desde el corazón. Una plegaria pura siempre asciende. Ante los pies de Cristo florece, plateada y radiante. Con una pura llama azul resplandece la palabra de la llamada e irradia el cáliz de la exaltación. Oh Señor, enjuga nuestras lágrimas y percibe la llama de nuestros corazones. Es una oración de hoja del Jardín de Moria. Seguir el sendero del Agni Yoga es desarrollar la compasión. Aquí el lama interpone su mano entre la flecha que lanza el cazador a su presa. Este, por lo visto, era el cuadro que más le gustaba a Elena. Seguir la llamada del Agni Yoga significa que en un momento de nuestras vidas alcanzaremos el privilegio de recibir a un mensajero de Shambhala. En este caso el mensajero es una mujer, es Madame Blavatsky, y recibe el mensajero de Shambhala. Es un cuadro pintado por orden del maestro Moria. Bueno, por orden, por indicación del maestro Moria. Los maestros no dan órdenes, indican. Seguir el sendero del Agni Yoga es desarrollar en la cueva etérica de nuestro corazón la naturaleza crística. Aquí vemos que esta cueva es el tesoro de las montañas. Si las montañas es el objetivo espiritual, pues el tesoro de esas montañas está en nuestra cueva, la cueva etérica del corazón. Es una zona protegida. Aquí vemos que está la gruta y dos seres, uno y otro. Cuando ampliamos la imagen, vemos nuevamente los dos seres y los ojos son unos ojos extraños. No parecen ojos humanos, o al menos a mí no me lo parecen. Podría ser una alusión a que, bueno, a que no solo es la raza humana la que evoluciona en el universo, ¿no? Y aquí vemos al maestro transmitiendo las enseñanzas a sus discípulos. Cuando lo vemos con detalle, ¿qué observamos? El maestro porta el cáliz de la enseñanza. Pero ¿cómo son las imágenes de quienes reciben sus enseñanzas? ¿No os parecen que es un fiel reflejo de la imagen del maestro? Podría ser nuevamente una indicación de que todos debemos manifestar o desarrollar la naturaleza crística en nuestro interior. Seguir el sendero del Agni Yoga y pertenecer a las ramas de los maestros significa entrar en contacto con Rinzai Gyalpo, el anciano de los días, Melquisedec, el señor de Shambhala. Son muchos los nombres que se le dan a ese ser, a ese logos. Aquí lo vemos que está impartiendo órdenes a sus mensajeros que salen hacia todos los confines de la tierra para transmitirlos. Uno de estos mensajeros transmite las enseñanzas de Shambhala a los miembros de una caravana, lo hace en el desierto
Y como son enseñanzas de Shambhala, vemos que en la parte posterior del cuadro hay mucho que descubrir, que hace referencia, por supuesto, a Shambhala. En la parte de la derecha, un rostro protector. En la parte de la izquierda, otro rostro protector. Luego están protegiendo lo que hay en el centro. Pero no solo lo protegen los dos seres, los dos protectores de la naturaleza que están a los lados. Lo protege este ser fantasmagórico, este yeti. Los yetis, según la tradición tibetana, son los protectores de los caminos de Shambhala. Luego, ¿qué están protegiendo? Lo que hay aquí. Cuando lo ampliamos, vemos que hay dos cosas que no vienen a cuento en un paisaje de montaña. Esta y esta. Esto parece un acceso al interior de la montaña, perfectamente delimitado. Y esto, cuando lo perfilamos, vemos que se trata de un avión y la carlina del avión. ¿O no veis que es un avión? A nosotros nos lo parece, vamos, sin lugar a dudas. Lo extraño del caso es que lo pinta Nicolás en el año 1925. Podría ser una casualidad. Vamos a ver el siguiente cuadro. La orden de Rizden Yepo. Nuevamente vemos a Rizden Yepo dando sus órdenes a los mensajeros. Observemos esto de aquí. Cuando lo ampliamos y lo giramos, ¿qué vemos? Nuevamente un avión. Ya no puede ser casualidad. Está pintado el mismo año. En el año 1925 no había aviones con este tipo de fuselaje. ¿Qué quiere decir esto? Las leyendas hablan de que Shambhala en sus pasajes subterráneos tiene mucha tecnología. Tecnología que el ser humano tiene que descubrir. Eso se puede analizar, pero no se puede descartar. Esto en concreto hace referencia a un discípulo de Nicolás Roerich, Andrew Thomas, que fue quien en su libro Shambhala, Oasis de Luz, sugiere que Nicolás podía haber estado ante la presencia de Rizden Yepo, del señor de Shambhala, que podía haber visto precisamente la tecnología de Shambhala, que podía haber estado en uno de estos aviones y que podía haber recibido, o digamos, le podían haber dado una visita de cortesía alrededor de todo el planeta. Convertirte en un Agni Yogi y seguir el sendero del Agni Yoga significa convertirte en un guerrero de la luz. La fortaleza de la luz siempre está acosada por las fuerzas oscuras, por los demonios y por las fieras. Significa participar en la batalla del Armagedón. Batalla que no es batalla de un día, que es batalla de muchos años, que se inició con la Primera Guerra Mundial, que tuvo un descanso entre la Primera y la Segunda, turbado por la Guerra Civil Española, y que tuvo su colofón armamentístico en la Segunda Guerra Mundial, pero que por supuesto no ha cesado. Ahora la batalla se libra de otra forma, mediante opresión de los pueblos, opresión económica, opresión espiritual y sobre todo tergiversación de las enseñanzas verdaderas. Ya hice referencia a ello y vuelvo a insistir en ello. Tenemos que saber discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Participar en la batalla del Armagedón significa estar al servicio del arcángel Gabriel, el último ángel. ¿Cómo podemos participar en este Armagedón? Defendiendo el símbolo de bandera de la paz. Y no se trata de una defensa externa, de una defensa interna. Interiorizar todo lo que representa y ponerlo en práctica. Por eso
bandera de la paz, el cuadro lo pinta Nicolás, pintando imágenes de edificios pertenecientes a distintas ciudades y a distintas culturas. ¿Y quién debe sobre todo enarbolar la oriflama, el estandarte de bandera de la paz? La mujer. Se insiste nuevamente en que la mujer debe avanzar en la espiritualidad, debe asumir el papel que le corresponde y llevar al hombre por el buen camino. La bandera de la paz es la bandera de Dios, es la bandera de la sabiduría. Sofía, la sabiduría del Todopoderoso, y es una bandera universal, nuevamente representados diferentes edificios. Esto parece Notre Dame, por ejemplo. Sofía cabalga sobre nubes de fuego, porta la bandera de la paz, y en esta bandera de la paz está inscrita por 3 veces, no una ni dos, 3, la palabra Agios, la palabra santo. Seguir el sendero de las yogas significa recuperar ese conocimiento perdido que se perdió con la Atlántida. En el cuadro de la Madre del Mundo no hice referencia, veíamos que la Madre del Mundo tenía un velo que le tapaba el rostro. Es una alegoría al hecho de que la humanidad perdió ese contacto o ese conocimiento con la verdadera naturaleza de la divinidad, ¿no? Bueno, pues eso se conquista, este ser humano de aquí abajo lo conquista en este cuadro. El cuadro se llama La que guía, es una vocación de la Madre del Mundo, nuevamente. Las montañas superiores, el reino de Shambhala. ¿Por qué sabemos que es el reino de Shambhala? Vemos aquí la silueta de un rostro, nuevamente, habla de caminos secretos, caminos protegidos. Vemos aquí la silueta de un yeti. Vemos aquí la silueta de otro yeti, otro ser extraño, otro ser. Aquí vemos 2 flechas indicativas de un lugar oculto, es decir, nos habla de una zona protegida y sagrada. Aquí vemos la silueta de otro ser, y cuando ampliamos la escena central, vemos que este hombre toca el manto de la Madre del Mundo. La Madre del Mundo se vuelve hacia él. A la derecha de la Madre, bueno, a la izquierda de la Madre del Mundo, a la derecha de la imagen, vemos un manantial subterráneo de aguas térmicas, de aguas termales. Las aguas termales, aguas que están en contacto con la fuerza ígnea del planeta. Además, observamos que si el agua es la fuente de la vida orgánica en el planeta, la silueta del manantial es exactamente la misma silueta que la Madre del Mundo, como si fuese un reflejo de su obra. Esto lo aprendí de ti. Este ser está tocando el manto de la Madre del Mundo. Pero, ¿por qué este ser ha accedido a un conocimiento superior? Si os dais cuenta, hay algo que no pinta ni con cola en la escena. La figura geométrica, hemos dicho que el cuadrado simboliza la materia. Esta figura geométrica es un cubo o hexaedro, el sólido platónico más perfecto. Y en su interior aparece la silueta de una esfera. Cuando se habla de la cuadratura del círculo, ¿qué decimos? Si en un círculo, símbolo de la divinidad, inscribimos una materia, un cuadrado, significa que en el seno de Dios se ha creado la materia. Si lo hacemos al revés, en un cuadrado inscribimos un círculo, significa que en la naturaleza material está la semilla divina. El que sea un hexaedro da a entender toda la creación material que pueda haber en el universo, puesto que ha tomado forma, ha tomado volumen. Ampliamos la imagen, vemos aquí la silueta del círculo, y además vemos cómo parece que del centro del círculo emanan rayos. Pero ¿dónde está ubicado este hexaedro? Justo detrás
de la mente de este ser. ¿Qué nos trata de decir o qué interpretamos nosotros que nos dice? Que este ser ha alcanzado el conocimiento abstracto, ha pasado de la mente concreta a la mente abstracta. Esa mente abstracta que accede a la naturaleza y al conocimiento de todas las leyes cósmicas, que accede a la verdadera naturaleza divina, que comprende en toda su plenitud y en toda su extensión la creación divina, la naturaleza de Dios. Este ser ha seguido el sendero del Agni Yoga y ha alcanzado la meta. Por eso, si antes la madre tenía velada su rostro, Blavatsky, uno de los primeros libros que escribió fue Isis sin velo, es decir, descorrer el velo de la madre del mundo, acceder a ese verdadero conocimiento, este ser lo ha conseguido. Conseguir eso es manifestar nuestra alma. Es lo que ocurre con Ramakrishna. Camina por lugares bellísimos, por montañas bellísimas. Su única vestimenta es un traje muy humilde de color amarillo, va investido de sabiduría y en sus manos porta su alma bendita. Nuevamente una alegoría del símbolo, y vemos que el alma tiene 3 colores. En la parte superior la expresión del amor, en la parte derecha azul la voluntad, en la parte izquierda la sabiduría. Son esas 3 cualidades del alma que permiten que nuestra alma se manifieste. A través del amor cósmico desarrollamos la voluntad de crear esa obra divina y aplicamos todo ese conocimiento del alma, toda esa sabiduría a nivel práctico. También significa obrar el milagro de la transmutación. Finalizamos la construcción del Antakarana, ese puente arcoíris, ese puente basado en los 7 rayos, en las 7 cualidades del alma, ese puente que pone en contacto la naturaleza ilusoria del Maya, gobernado por nuestra mente concreta y por nuestra personalidad, lo pone en contacto con la naturaleza del espíritu representada por esa luz. Por eso estos seres, esos 7 aspectos de nuestra personalidad, esos 7 pecados capitales, han cumplido un ciclo que es el ciclo de transmutarse a las 7 cualidades del alma y reconocen al alma arrodillados al otro lado del Antakarana. Significa convertirte en un mensajero de la jerarquía, como es el caso, este jinete que cabalga hacia las alturas de la jerarquía, y nuevamente vemos que cabalga hacia las alturas de la jerarquía porque aquí aparece otro yeti. O sea, como veis, no es casualidad, es una recurrencia de Nicolás. Luego él describía lo que vivía, lo que vivenciaba. Pero también significa que estás en condiciones de recibir un mensaje de la jerarquía. Es este caso, desde el más allá, en el que esta mujer está esperando la llegada de este mensajero de Shambhala. ¿Y por qué está en esa predisposición? Porque a la altura de su corazón tiene interiorizado los 3 símbolos del Agni, o sea, el símbolo del Agni Yoga, ese triángulo con el vértice hacia arriba. Significa alcanzar las altas cotas espirituales. Gran espíritu de los Himalayas es este cuadro en el que vemos de todos los protectores de la naturaleza el más bello de todos, que es este, y está protegiendo esta entrada a una gruta subterránea. Seguir el sendero del Agni Yoga es caminar hacia Shambhala. Estoy terminando ya. Es escuchar su música, la música de Shambhala, escuchar la canción de Shambhala,
es caminar por el camino secreto que nos lleva hacia las ramas de Shambhala. Significa poder ser rescatado por la Madre del Mundo a través de este hilo que la Madre del Mundo desde la época de la Atlántida tendió a la humanidad, con el objetivo de que los seres que culminen esa vía espiritual puedan llegar a ese reino de Shambhala. Y la fortaleza está acosada por los demonios y las fieras, y vemos que en sus muros están pintados con reiteración precisamente las cruces con los brazos iguales, el desarrollo equilibrado del ser humano. Nicolás y Elena fueron Agni Yogis. Nicolás y Elena alcanzaron este objetivo. El símbolo del Agni Yogi, el cáliz, en el que la manifestación del cáliz es este triángulo equilátero con el vértice hacia arriba, y toda la manifestación del alma de un Agni Yogi es una manifestación de naturaleza ígnea, es fuego cósmico. Significa contemplar el mayor esplendor que existe en nuestro planeta, los Himalayas, las montañas rosas, las montañas del amor, y poder ver la luz de Shambhala.